Iniciamos grabación. Buenas tardes a todos. Gracias por estar a esta hora. Y vamos a hacer una pequeña aclaración. Estas clases, según tengo entendido, tienen como finalidad que tengamos así un video encuentro, pero no con la finalidad precisa de dar una clase, sino con la idea de que ustedes propongan sus dudas, hagan algún comentario sobre un tema especial de procesal de lo que están estudiando, etc. Si alguno tiene algún tema, lo charlamos en unos minutos y después empezamos. Como generalmente no hay muchos temas que discutir, generalmente hay pocas inquietudes, por suerte, en el sentido de que, bueno, eso quiere decir que están entendiendo la materia. Si alguno tiene, lo comentamos y después empezamos la clase sobre resoluciones judiciales. Yo no sé si esta clase la di 20 veces ya, pero no me acuerdo si está grabada en Procesal. No, en Procesal 2. No está grabada. Tampoco está grabada en Procesal 1, creo, quizás. Porque generalmente voy eligiendo, como siempre, nunca eran gran cantidad de clases, yo iba eligiendo, pero así que no tengo idea, no me fijé bien lo que tienen. Ustedes no tienen, ustedes no tienen grabada la presentación, pero por la doctora Grillo, creo. Así que no hay otras clases dadas. Pero en Procesal 1 sí tenían unas clases grabadas. No creo que haya tocado resoluciones judiciales. Pero bueno. Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda de cómo estudiar la materia, qué es lo que los está preocupando, nada. Bueno, entonces le doy una clave. La materia se estudia fundamentalmente por el código. Y para repetir como un loro, el código es una regla de juego, un reglamento de juego, como el reglamento de fútbol, etc. Lo que yo pretendo y me gustaría es que ustedes no sean como los hinchas de fútbol que discuten si fue gol o no fue gol, pero desconocen totalmente lo que dice el reglamento. Y eso lo hacen muchos abogados. Van y creen que el reglamento, que el código de procedimiento o los actos procesales o su actividad procesal en el juzgado tiene que ver con el sentido común, sobre lo que a ellos se les ocurre. Y no es así. Es decir, yo ya expliqué alguna vez que el derecho es como cualquier otra ciencia. Se va formando con conocimientos que se van apilando uno abajo del otro, en una forma de escalera. Es decir, si nosotros le mostráramos hace 200 años, le hubiera mostrado un televisor a una persona, hubiera creído que era un milagro. ¿Por qué? Porque no había correlación con la ciencia de esa época y el televisor. Pero si nosotros le mostramos un televisor ahora, las personas no creen que es un milagro, sencillamente porque ya tuvieron radio, porque después tuvieron una radio más especializada, porque después tuvieron la fotografía, porque tuvieron el cine, bla, 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 hasta que apareció el televisor. Entonces nadie duda que es producto de la ciencia y no del sentido común. Entonces, esto es lo mismo. Las medidas los actos procesales y los códigos de procedimiento son producto de pensamientos que se van apilando, como todas las leyes. Las leyes son algo así como un acto de previsión de una conducta futura para evitar o lograr una conducta futura. Muchas veces no lo logran. Y entonces es necesario ir reformándolo. La experiencia social te dice que esa norma no funciona, o que está mal usada, o que facilita una trampa. Entonces vamos apilando normas de tal manera que cada vez más evitemos, digamos, logremos las conductas queridas, ¿cierto? Porque toda norma regula en definitiva una conducta. Derecho de fondo, derecho de forma, todos son reguladores de conductas. Entonces, vamos el consejo es el código. Lean el código, siempre hasta que se jubilen de abogado. Y después que se jubilen de abogado, sigan leyendo el código. Porque siempre van a tener alguno que le pregunta. Entonces,
los libros son para entender el código. No es como que ustedes van a leer de los libros y de vez en cuando van a mirar el código de procedimiento, no. Tienen que ir con el código de procedimientos y después dicen, esto no lo entiendo, voy a ver si está en el libro. Muchas veces está, muchas veces no está. Entonces, la idea es que además, cuando ustedes ejerzan la profesión y vayan a una audiencia, lean todo lo que corresponde a la audiencia. Lean todo, cómo se hace la audiencia, qué no se hace, cómo pueden pedir una revocatoria en la audiencia, cómo no pueden pedirla, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que saber exactamente y haber releído y lo que no entienden, y siempre lo mismo. El código es lo fundamental. Ustedes tienen un problema, vayan al código. En el código están las soluciones. En civil, en comercial pasa lo mismo. Tienen un problema, el código generalmente tiene la solución. Y si no la tiene, porque es dudoso lo que dice, les puedo dar 50 ejemplos del código anterior, que bueno, es un gran código, esto es un desastre. Si no la tiene, ustedes van a la jurisprudencia y se van a encontrar con la discusión de jurisprudencia y se van a encontrar con que hay una jurisprudencia ya generalizada o una doctrina generalizada y van a tomar conocimiento. Lo mismo pasa con esto. El código de procedimiento está ahí, pero muchas veces, los jueces aplican un invento. Y no son inventos cualquiera. Yo creo que, por ejemplo, para decírselo fácil, ustedes se acordarán del tema de las notificaciones. El artículo 133 dice, se notifican en forma automática, no dice automática, pero dice, se notificarán por los martes y los viernes, o el siguiente día de nota o el siguiente día hábil, según sea el código que estamos tratando. En ninguna parte del código dice que el que peticiona, que el que presenta el escrito, se notifica por nota, es decir, se notifica por el principio general del 133, aunque la notificación sea por cédula. Sin embargo, hay una jurisprudencia, hay una frase, el que pide se notifica por nota, una frase ahí terrible, armada por los jueces, que viene de bastante tiempo, y hay una jurisprudencia que camina por ahí, que es un acto de crueldad porque la notificación es un tema que hace el derecho de defensa. Bueno, había jueces que escribían lo siguiente, en el primer proveído que se notifica por cédulas. El primer proveído presentado por parte por constituido de dominio, después dice traslado a la contraparte, él decía traslado por nota y por cédula. Los abogados decían, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y entonces, los que sabían, dice, quiere decir, dice, que vos que sos actor y peticionaste, te notificás por nota. Y el otro hay que notificarlo por cédula. Así que si vos eras actor y no sabías ese invento, no lo conocías, ese acto de crueldad judicial, y te habían dictado la providencia equivocada porque no te dieron traslado por días, por 50 días, y tenía que ser 20, 15, o alguna otra cosa por el estilo, te comías el recurso para modificar esa resolución. Y hay un montón de cosas más, es decir, hay un montón de inventos más, Es muy difícil convencer, por ejemplo, a los empleados judiciales, incluso a funcionarios de jerarquía, que las únicas notificaciones que hay son las que están en el código. Que no existe otro tipo de notificación. Aunque ustedes vieron al abogado que vino todos los días y miró el expediente, si eso no está descrito como una notificación, no es notificación, no existe esa notificación. Sin embargo, hay muchos que dicen, no, se nota que miró el expediente porque presentó un escrito pidiendo algo que no tenía nada que ver con la notificación, vino y dijo, pide un embargo. Dice, no, pero él presentó un escrito que dice pide un embargo, está notificado. ¿Dónde dice que si uno presenta un escrito después de una resolución está notificado? En ningún lado. Por eso le digo, tienen que leer el código, conocer muy bien el código y saber perfectamente que muchas veces se pueden quedar enganchados y la jurisprudencia de algunos puntos fundamentales. Porque a veces se pueden quedar enganchados con una jurisprudencia ridícula, que está inventada como esta que les estoy contando,
y sigue andando sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a lo nuestro. Yo había elegido las resoluciones judiciales porque si nosotros tenemos la estructura de las resoluciones judiciales bastante clara, a su vez vamos después, nos va a facilitar mucho el tema de los recursos, porque a cada resolución judicial corresponde un tipo de recurso. Entonces, resoluciones judiciales. El código en el artículo 160 empieza con las providencias simples. ¿Y cuáles son las providencias simples? Son aquellas que simplemente sirven para impulsar el proceso. Es decir, por ejemplo, la primera providencia. Yo presento la demanda, sale la primera providencia. Por presentado, por parte, por constituido el domicilio, el presente juicio tramitará como ordinario y qué sé yo, y traslado por tantos días. Notifíquese, dice. Cuando dice notifíquese, quiere decir por cédula. No se confundan. Cuando dice notifíquese, quiere decir por cédula. Pero igual, de todas maneras, ustedes tienen que saber, porque si no lo dice, igual ustedes la cédula la tienen que mandar. Porque es una providencia que, según la ley, se notifica por cédula. Entonces, esa es la primera providencia, impulsa el procedimiento. Entonces tenemos una providencia simple. Ustedes pueden presentar, por ejemplo, un oficio, una contestación de un oficio, lo traen y pueden agréguese. Tenemos una providencia simple. Ahora, le llamamos simple no porque es cortita, sino sencillamente porque solamente impulsa el proceso. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para distinguirlas con toda claridad. Providencia simple y después viene sentencia interlocutoria. ¿Qué quiere decir? Interlocus quiere decir que el juez se mete en la discusión, interlocus, locus es de hablar, se mete en la discusión y la termina. Cuando tenemos una discusión de tipo procesal del expediente, como el caso de pedir una nulidad, como el caso de pedir una reducción de falsedad, como otras cuestiones, y el juez le da traslado a la contraparte y después resuelve, eso se llama interlocutorio. Pero ¿cuál es la esencia del interlocutorio? La disputa, la pelea, el traslado. Es decir, se dice que el interlocutorio tiene que ser sustanciado, es decir, se sustancia, que sustanciar significa que se da traslado a la contraparte, y después el juez inmediatamente se da traslado, dice del código, en calidad de autos. Cuando dice en calidad de autos, ¿sabe qué quiere decir? Que le están diciendo a la contraparte, a todos, una vez contestado, el juez dicta sentencia, no dicta autos para sentencia y bla, bla, bla. Esto tiene una razón de ser. El código anterior decía cualquier disparate, alargaba todo. Entonces, yo te doy traslado, dado el traslado, el juez tiene que dictar sentencia. Nadie la tiene que pedir. Y él no tiene que dictar ninguna otra resolución. Ese es el interlocutorio. Entonces, el interlocutorio es un traslado. La providencia simple no tiene traslado. El juez la dicta para impulsar el proceso. Ahora, distinguido esto, volvemos para atrás un minuto. Las providencias simples están las que son simples y las dos son simples, pero hay una simple que la ley le llama que causa gravamen irreparable. Irreparable con la sentencia. Es decir, es una providencia que causa daño, causa perjuicio procesal a una de las partes y no se puede reparar con la sentencia. Entonces, aquí tenemos una providencia simple y la providencia simple que causa gravamen irreparable. Eso no está en la enumeración del 160, del 161, 162 y 163. No está. ¿Sabe dónde está? En el 242. Si ustedes, anótense el librito, a ver si me lo equivoco, ¿sí? Si ustedes toman el código en el artículo 242, le dicen lo siguiente. A ver si lo tengo. Quiero leerlo textual para que ustedes lo vean. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá cuando 1.
sentencia definitiva. 2, sentencia interlocutoria. 3, providencia simple que cause gravamen irreparable. Esta clasificación no está en el título resoluciones judiciales. Aparece en el tema de la apelación. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las providencias? Las providencias simples y las providencias simples que causan gravamen irreparable. Ahora seguimos. El interlocutorio, sentencia interlocutoria, ya la vimos, es decir, hay una controversia. Pero esa controversia no es por la cuestión de fondo. Llamamos cuestión de fondo al objeto principal del juicio. Si es un desalojo, esa controversia no va a ordenar el desalojo. No es la sentencia que define todo el proceso. Va sencillamente a discutir si hay nulidad, si el planteo es improcedente, si se agregó una documentación tardía, entonces uno de ellos se opone, el juez le ha trasladado a la contraparte y después resuelve, bueno, que está bien agregada, que está mal agregada, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que hubo una controversia o un traslado a la contraparte, el juez resuelve. Por eso se llaman sentencias interlocutorias. Y después tenemos lo que se llaman sentencias definitivas. Las sentencias definitivas no son las últimas sentencias, no son las sentencias firmes. Son sentencias que definen el fondo de la cuestión. Por eso se llaman definitivas. No son definitivas porque terminan, porque es lo definitivo, lo último, sino porque definen la parte sustancial del proceso. Si es un juicio de desalojo, define si hay desalojo o no hay desalojo. Si es un juicio de cobro de pesos, define si se condena al pago de la suma o no se condena al pago de la suma. Si es un juicio, qué sé yo, de reivindicación de un inmueble, se condenará o no al demandado y define esa parte. No es una sentencia que hace cosa juzgada, es una sentencia todavía de alguna manera provisoria. ¿Por qué? Porque es susceptible de apelación. Entonces va a ir a la Cámara y la sentencia de Cámara también se llama sentencia definitiva porque está definiendo la cuestión. Y si le llega a la Corte, también a esa sentencia ya, si no hay más recursos, que no los hay, si no hay más recursos, ahí tenemos una sentencia definitiva porque define el fondo de la cuestión, pero sí firme y que hace cosa juzgada. Entonces, no se equivoquen con el juego de los términos. Definitivo no es la última sentencia y acá se acabó el juicio. Definitivo es que define. Por eso tenemos una interlocutoria que solamente se dedica a definir una controversia procesal necesaria para poder seguir con el juicio. Pero es una controversia tangencial, es una controversia del proceso. Típico el tema de la nulidad. Pedimos una nulidad, le damos traslado, y el juez dice, sí hay nulidad, no hay nulidad. Pedimos una redargución de falsedad, que significa impugnar un documento público. Se dice redargución o argución. Se puede decir de las dos maneras. Redargución o argución de falsedad. El mismo código dice, para, digamos, desconocer o destruir la fe pública de un documento público, la presunción de verdad de un documento público, tenemos que redarguirlo de falsedad. Ese incidente, esa controversia se define con un interlocutorio, sentencia interlocutoria, y después sentencia definitiva. Esta es la totalidad de las resoluciones según nuestro código, Y les quiero hacer una aclaración porque, por las dudas, hay varios códigos que lo llaman a lo que nosotros llamamos resoluciones judiciales, llamamos providencias, lo llaman de otra manera, lo llaman decreto. Por ejemplo, el Código de Córdoba dice decreto y después dice decreto propiamente dicho. Entonces yo pregunto, ¿para qué lo llaman decreto si después lo van a hacer? Uno no está propiamente dicho y el otro sí propiamente dicho. Son viejas costumbres que quedaron de los códigos anteriores. Nuestro código está lleno de arcaísmos y lleno de modismos que solamente se pueden entender si uno los explica y conoce la historia de los códigos, ¿no es cierto? Cuando yo les dije, por ejemplo, el juez da traslado
en condición de autos, y a veces lo dice el código, dice que es en condición de autos. En condición de autos para sentencia, como diciéndole, señor, cuando usted conteste, yo dicto sentencia, tengo la obligación de dictar sentencia. No hay un paso más. No tiene que venir después otro día y decir, por favor, que se dicte sentencia. O el juez decir autos para sentencia y se esperan después 5 días más y entonces recién ahí el juez le empiezan a contar los días para poder dictar sentencia. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los códigos anteriores eran más formalistas y siempre aparecía la idea de que aquí el juez tiene que dictar autos para sentencia. O el juez tiene que esperar a que le pidan la sentencia. La picardía de algunos oficiales primero, ¿cuál era? Se contesta el incidente, se contesta la nulidad interpuesta y ellos ponían, por contestada la nulidad, ¡bum!, al casillero. Ahí dormía hasta que el abogado se avivaba, decía, no, solicito se dicte sentencia. Entonces lo traían y dictaban, ponían el expediente de sentencia. Con eso se ganaban 10, 15, 20 días hasta que el abogado se daba cuenta que le habían metido, él se creía que estaban por dictar sentencia y sin embargo le habían puesto por contestar. Todas estas mañas siguieron por muchos años, no se crean. Sacarse un código de encima no es fácil. Como sacarse el código de Vélez de encima no es fácil. Es un acto lamentable. La mitad de las interpretaciones que hay en el nuevo código hay que ir a buscarlas a Vélez, porque no se sabe lo que quiso decir, lo que dejó de decir. En varios lugares hay cosas que no tienen ninguna. La única forma, digamos así, de verlos es mirando el código anterior. Y otras cosas son costumbres de la jurisprudencia que se introdujeron dentro del código, que en realidad no se sabe cómo llegaron, la jurisprudencia no sabe nunca cómo se llegó a esa conclusión. Esos fallos nunca fueron bien fundados y los enchufaron ahí como si fuera una verdad sagrada. Yo todavía estoy esperando que algunas cosas de esas se conviertan en un juicio y alguno se avive y le pregunte, ¿y ahora qué hacemos? Porque la realidad es que hay cosas que se copiaron de la jurisprudencia, pero cuando se analiza a fondo, no dice nada nuevo. Lo mismo ocurre que muchos descubrieron, leyendo el nuevo código, algo que ya estaba en el código anterior, que cuando no hay domicilio conocido, la persona tiene como domicilio real el último domicilio conocido. El último domicilio conocido. Es decir, muchas veces el último domicilio conocido es el que aparece en el padrón electoral. O hay un último domicilio conocido que fue en el lugar donde estaba viviendo y le hemos mandado la notificación, pero salió alguien y dijo, no, se mudó, acá no vive más. ¿Dónde vive? No sé. Bueno, notifican no vive. Entonces, uno que tendría que hacer, yo tendría que decir al juez, señor, el último domicilio conocido es ese. Por lo tanto, que se lo tenga por notificado. Eso no existe para los jueces. Muchos empezaron a decir, che, mira, ahora dice el último domicilio conocido. Yo decía, siempre dijo eso. Siempre dijo eso. Y ningún juez aplica que uno puede notificar al último domicilio conocido porque el último domicilio conocido es el domicilio real. Y si no, tendría que notificar válidamente al domicilio que está en el padrón electoral. Es el último domicilio conocido. Solamente habría que publicar edictos si no hay domicilio en ninguna parte. El tipo es un fantasma. Entonces sí, tendríamos que publicar edictos. Pero si no, el código anterior y este código tenían cerrado el problema del domicilio, porque era un elemento de la personalidad, porque si no hay domicilio no hay juez, porque nadie sabe cuál es la competencia. Entonces, esas son todas las curiosidades que fueron aflorando con el código y que van a seguir aflorando. Pero en concreto, las resoluciones judiciales, ¿para qué nos sirven? Para ir al tema de los recursos, que por supuesto los vamos a dar, porque estoy viendo la hora, en otra clase si a ustedes les interesa. Ahora nos tomamos unos minutos para charlar. Si alguno quiere hacer un comentario, le quedó alguna duda, etcétera, pueden empezar.
Yo, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sabe que me quedó Hola. como una duda Sí, te con la escucho. sentencia definitiva. ¿Me podría volver a explicar, por favor? La definitiva es la que define el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión? Define el conflicto en sí. Es decir, si es un juicio de desalojo, define el conflicto diciendo, ¿hay desalojo o no hay desalojo? Define, pero no es la última, no es lo que hace cosa juzgada, porque puede ser apelada. La sentencia de la Cámara también se llama definitiva y Bien, tampoco es la última, porque podrías ir a un recurso extraordinario y la que recién es última, cuando no le quedan más recursos, ahí tenemos una cosa, sentencias definitivas con cosa igual a la cosa juzgada o ejecutoriable, que quiere decir, ejecutoriable quiere decir que yo la puedo ejecutar. Si la puedo ejecutar es porque se consintió o porque se me acabaron los recursos. Pero lo que yo quiero sacarle de la cabeza es la idea de que definitivo es la última sentencia, no, no es la última, es la primera, la segunda y la tercera que definen el fondo de la cuestión. Definitivo no quiere decir ejecutoriable o cosa juzgada, que ya no se puede discutir más. Esa era la idea. ah, bueno. Muchas ¿Está gracias, claro más o menos? profe. ¿Está Sí, sí, claro? lo aclaro. Sí, sí, Bueno, gracias. algún otro no, por favor. Otros, ninguna más. Ya están cansados. Bueno, Buenas noches, eh, profesor. Yo tengo una duda. Mi nombre es bien, Valeria Valdés. bien. En el caso de las sentencias homologatorias, que Perfecto, me olvidé. generalmente reúnen los mismos requisitos que las simples, No, según el artículo. no, te la explico, me la pasé. Eh, Homologatoria significa lo siguiente, que lo que hace la sentencia es eh, homologar o validar un convenio entre las partes. Validan un convenio entre las partes. Ese convenio puede ser producto de una conciliación que se hace, la conciliación como doctrina general, es la que surge en el juzgado, en una audiencia de conciliación llamada por el juez o por el juzgado. Ahí surge un arreglo posiblemente. Y entonces ese arreglo se puede, se debe o se puede homologar. Piden la homologación. ¿Qué quiere decir homologarlo? Quiere decir que está de acuerdo a derecho, que no viola la ley, que no tiene cláusulas prohibidas. Es decir, nadie puede ir a, a llegar a un arreglo en un juicio diciendo, bueno, yo le doy mi hijo y usted me perdona los alquileres. Le regalo a mi hijo y usted me perdona los alquileres. Eso no puede ser homologado, por más que se le haya ocurrido. Y entonces el juez, ¿qué hace? Homologa las conciliaciones, pero también homologa las transacciones que se hacen habiendo juicio, no sin haber juicio. Una transacción sin juicio, sin litigio, que se hace privadamente, es la modificación de un contrato o de algún otro tipo de obligación. Pero cuando hay juicio, la ley les dice a ustedes, el Código Civil, vayan, tienen que presentarlo y homologarlo. Entonces, el juez va a decir, lo que ustedes arreglaron en el estudio jurídico de los abogados, privadamente, eso es una transacción. Viene acá y el juez dice, está de acuerdo a derecho, no viola la ley y por lo tanto convierte ese arreglo en sentencia. Así como la conciliación, lo mismo, convierte ese arreglo en sentencia. Entonces ahora la sentencia es una sentencia homologatoria, es decir, homologa y convierte la conciliación o la transacción en sentencia. Pero la transacción, ojo con este tema, según el Código Civil, tiene que ser presentada ante el juez. Antes de ser presentada ante el juez, se puede arrepentir cualquiera de las partes. Esto es un aviso clasificado. Cuidado con ese chiste,
porque en la profesión ustedes pueden estar muy tentados de decir, bueno, ya firmamos el arreglo, todo, y para evadir honorario o para cualquier otra pavada, ustedes lo meten en el cajón, lo meten en la carpeta y esperan el cumplimiento. Y resulta que a los 4 días se presenta la contraparte y dice, yo he firmado una transacción y vengo a desistir de ella y a arrepentirme. Y se quedaron sin transacción. Es decir, si hay un juicio y yo lo transo afuera, tengo que traer la transacción adentro para que el juez la homologue. Hasta que no la traigan al juicio, uno se puede arrepentir. ¿Está claro eso? Entonces, Sí, profe. las sentencias homologatorias son aquellas que el juez convierte en sentencia el arreglo de las partes, pero lo convierte diciendo esto es válido, esto se puede hacer, esto es una transacción. En laboral, por ejemplo, que es más fácil explicarlo, en laboral los jueces no le van a homologar a usted. Usted fue y pidió $1.000.000, es decir, arregló por 10 pesos, y el juez le va a decir, no homologo. Porque si usted me está afirmando que estuvo 30 años trabajando, que ahora hay indemnización doble, que a su vez el empleador le rompió una pierna de un palazo y me pedía $1.000.000, 2.000.000 pesos, 5.000.000 pesos y usted arregló por 50 pesos, esto no es una homologación. Yo no lo voy a aceptar. Ahora, si usted pedía 1.000.000 y están hablando de 750 y qué sé yo, ya tiene, el juez dirá, bueno, hay un montón de razones por las cuales puede ser que la demanda haya pedido de más, puede ser que más o menos redondea, homologa. Lo mismo suele ocurrir con los arreglos que se hacen con respecto a los derechos de los menores. Un menor, por ejemplo, sufrió un accidente. El padre, en representación del menor, inicia un daños y perjuicios. Entonces, el tipo pide $1.000.000 porque el chico le quedó mal la pierna. Y ahí interviene siempre el asesor de menores también. Y un día le vienen al padre y le ofrecen 100.000 pesos. Entonces el asesor de menores, que es el que primero tendría que gritar, decir, no, pedían 1.000.000 y está probado, más o menos, que el accidente existió, no se puede homologar por 100.000. Y el juez podría decir lo mismo, no señor, esto no se lo homologo. Acá hay un menor, usted es representante del menor, ustedes pidieron 1.000.000, así que ahora van a tener que seguir el juicio. Yo no puedo homologar esto, no voy a ser cómplice de que el menor sea, o que ustedes arreglen un poquito más por afuera, o que el menor sea expoliado con esta cuestión. Entonces, hay un montón de situaciones donde el juez no homologa. Y entonces sigue el juicio. ¿Está claro eso? Perfecto. O sea, es decir que las sentencias homologatorias se podrían, o sea, se utilizan o se dan en los modos, entre comillas, anormales de la terminación del proceso. Sí, Porque, exacto, sí. bien. Viene al viene entre comillas. Sí. Está bien, está bien. Gracias, profe. Esto quiere decir que estudiaste. ¿Ves? Son las clasificaciones de los doctrinarios. Esto en el Código Español creo que no dice eso. Son las clasificaciones de los doctrinarios que dicen, bueno, ¿cómo? Ustedes fíjense, en el recurso de reposición, el código nuestro es un código muy moderno, muy bien armado, muy bien hecho. Tiene defectos, ¿no? Para buscar defectos con bronca se encuentra. Pero el código anterior era una catástrofe y descendía del código español en gran parte. Y de un montón de leyes que eran procesales, que se juntaron todas y le fueron armando, ¿no? Este fue hecho sistemáticamente. Por eso ustedes pueden, yo siempre les he dicho, no sé si me han escuchado decir esto, que ustedes pueden ser especialistas en legitimación, por ejemplo, o especialistas en apoderamiento, o especialistas en, a ver, en las partes, en el tema de las partes, por ejemplo, y saber una barbaridad de esto, sin conocer ninguna otra parte del código. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense qué sistema. El código empieza diciendo, el referí va a ser fulano, la competencia, ¿dónde voy a iniciar el juicio? ¿Y cómo lo voy a hacer con este referí, con este juez, si no me gusta o realmente hay un problema? Después dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo son las partes? ¿Quiénes son? ¿Cómo son?
Y después dice cómo se representan las partes y qué pasa cuando desapareció las partes. Después habla del patrocinio, todo en pedazos bien ordenados. Es decir, más o menos va siendo así. Ustedes tienen que usar botines con después de las medias, después la protección para las piernas, tienen que tener la camiseta de tal color, etcétera, 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 etcétera. Y después, recién está el juicio ordinario. Bueno, entran a la cancha y les dicen cómo tienen que entrar a la cancha, cómo tienen que probar, y cuándo se va a terminar la prueba y cuándo va a empezar la prueba. Y después, antes de eso les avisan, esta parte no me gusta, que los recursos estén después, antes del juicio, antes de la iniciación del juicio ordinario. Pero bueno, a mí me hubiera gustado que el recurso se trate después de los juicios, de cada juicio, pero eso no le quita ni le pone. Es muy ordenado. En otros códigos es un desbarajuste. Fíjense que hay códigos, qué sé yo, por no criticar demasiado, varios códigos que tienen lo que se llama emplazamiento. El emplazamiento es una cuestión previa al traslado de la demanda. A usted le mandan una cédula que dice, cita y emplaza por el plazo de 10 días a presentarse, a estar a derecho en el juicio tal. ¿Qué significa esto, a estar a derecho en el juicio tal? Usted tiene que presentarse y constituir domicilio. Si no, queda en rebeldía. Una vez que se presentó y constituyó su domicilio, es decir, una vez que el abogado transpiró 2 años para poderlo notificar, eso, usted viene y se presenta. Después le mandan la demanda. Le dan el traslado de la demanda. Ahí tiene esa parte del emplazamiento, por ejemplo, este código lo saco para afuera, porque es una pérdida de tiempo. Si yo lo notifico la demanda de entrada y se acabó la historieta. No, en este caso hay dos códigos. Yo pensaba que era uno solo, que era el de Córdoba, pero una vez estaba en un congreso y una profesora de dice, nosotros también tenemos emplazamiento. Digo, mira, la verdad que no lo sabía porque eso, código de Córdoba, de Mendoza y de Santa Fe, y no sé si Entre Ríos también tiene un código, es totalmente distinto a los códigos de las demás provincias. Porque ya les expliqué una vez que en el año 69 había un gobierno militar, el ministro era Borda, el que escribió sobre derecho civil, etc. Y Bordas se le ocurrió reformar el juicio civil, el Código Civil y el Código Procesal. Y lo hizo esta reforma la hizo un procesalista muy ordenado, que fue una comisión de un tal Colombo, que creo que era tan riguroso que era militar. Y hicieron este código. Y invitaron a las demás provincias a hacer un código igual, para facilitar, digamos, el ejercicio de la profesión y digamos, el conocimiento general, que saber que yo estoy aquí en Buenos Aires, tengo un código, voy a Capital, y en La Nación tengo un código igual, y voy a, qué sé yo, a Salta, y en Salta tengo un código igual. Y muchas provincias adhirieron a esa invitación y otras provincias no adhirieron. Córdoba no adhirió, Santa Fe no adhirió, creo que Mendoza no adhirió. En realidad no tengo la lista de los no adheridos, pero creo que siempre, digo, la voy a buscar, pero creo que esos son. No sé de qué provincias son ustedes, pero en general todas las provincias adhirieron a este código. Después fueron haciendo reformas. Cada uno por la suya fueron haciendo reformas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros estudiamos con el Código de Nación, porque no podemos estudiar todos los códigos. Y este código de nación es el eje, es como un auto. Ustedes aprenden a manejar un auto, se supone que saben manejar todos los autos. Hasta si lo ponen arriba de un auto automático, también en 5 minutos se dan cuenta cómo pueden manejar. Esto es lo mismo. Si yo conozco el código de nación, ya conozco desde el vamos el 80% o el 90% de los códigos del país, códigos procesales. Pero los otros los puedo entender. O con un mínimo estudio puedo entender cómo funciona. Porque es un reglamento de juego. Una vez que ustedes conocen uno, más o menos todos los demás son parecidos. Una vez que manejan un auto, casi todos los autos son parecidos y los pueden manejar. Esta es la idea. Por eso es que en otras provincias se llama decreto propiamente dicho, etcétera, etcétera. Este es un código ordenadísimo.
Pero fíjense una cosa, por ejemplo, dice reposición, el recurso de reposición. La revocatoria puede ser interpuesta. Entonces, no le pusieron revocatoria arriba, pero se lo pusieron abajo. Quisieron cambiar el nombre. Quisieron llamarla recurso de reposición como una novedad, como una cosa nueva. Pero abajo arrancaron, la revocatoria puede ser interpuesta. Lo mismo falta con la personería. Ustedes dicen representación, dice abajo, arriba, el título. Y abajo dice, la personería se acredita con. No, es la representación se acredita con, porque personería es lo mismo que representación. El personero es el que representa a otro. Es el personero. Es decir, es el que representa a otra persona. Toma las características de la persona que representa. No sé si se lo conté, ya que están. No, ya deben estar cansados, pero bueno. En las partidas de Alfonso el Sabio, él decía que el vocero era el que representaba oralmente. Y eso es cierto porque todavía los voceros representan oralmente. Y los personeros representaban por escrito. Entonces quedó la palabra personería en los juicios escritos. Ahora, después no sé cómo llaman, en los juicios orales no le llaman voceros, le llaman abogados. Bueno, entonces, ¿alguna cosa más? ¿Tienen ganas de seguir? Seguimos. ¿Nada más? Cierro. Profe, hay una compañera que está preguntando si pueden volver a definir la sentencia interlocutoria. Sí, Interlocus. Mirá, la interlocutoria es la que, donde hubo, ya la palabra te dice, interlocus, alguien que se mete en la locución, en la discusión, y la resuelve. Pero esa discusión no es sobre el fondo de la cuestión, es decir, no es sobre lo que versa la demanda, es sobre un tema procesal, tangencial, como pedir la nulidad, etc. Entonces, esa es la sentencia interlocutoria, la que nace de una discusión entre las partes durante el proceso. Esa discusión puede ser, ya les decía, porque uno interpuso la nulidad, o hizo un pedido que no corresponde, un pedido o que corresponde. Agregó un documento y el otro le dijo, está fuera de lugar, rechacen el documento. El juez le dio un traslado a la otra parte y la otra parte contestó. El juez dictó su interlocutorio, es decir, se metió en la discusión y dijo, acá se terminó. Sí, el documento se puede agregar porque era un documento desconocido o era un documento nuevo. Entonces se puede agregar. Entonces, eso es lo interlocutorio. Por eso yo siempre, busquen siempre la raíz de la etimología de las palabras. Con eso salen bastante. Por ejemplo, litis consorcio. ¿Qué es un litis consorcio? ¿Qué es el consorte? El consorte antes se llamaba consorte al esposo o la esposa. Consorte significa que corren con la misma suerte. Ahora, litis consorte es los que corren con la misma suerte en la litis, en el juicio. Hay muchas cosas que si ustedes manejan un poco así, buscan la etimología o buscan un diccionario jurídico, se van a dar cuenta enseguida del significado. ¿Está claro eso de interlocutorio? parece que sí. ¿Sí? Sí, perfecto, Sí, profe. profe, está bien clarito. Bueno, ¿otra cosa? Bueno, los despido entonces hasta la próxima. Si Chao, alguno profe, gracias. tiene idea de lo que Gracias, le profe. gusta. Bueno, gracias a ustedes por haber estado ahí. No, Espero que les gracias a usted, sirva. profe. Muy interesante su clase. Es muy enriquecedor todo lo que nos enseña siempre. Así que gracias, profe, por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, que sigan muy bien. Chao, hasta luego. Chao, chao. Voy a cortar la grabación antes que me equivoque. Ahí está.